Hola, buenas tardes. Me tocó, al fin. Estaba como en las gateras esperando este tema de empezar a mencionar un poquito el día del periodista, ¿no? Hacer un pasaje más o menos por algunos hechos históricos particulares, ¿no? Esto del por qué se festeja el día del periodista, ¿no? Y por allá, por 1810, un 7 de junio, Mariano Moreno funda el diario La Gaceta de Buenos Aires, ¿no? Es algo que va a empezar en el marco del proceso revolucionario, ¿sí? Como una manera de empezar a dar esas noticias que la primera junta pensaba que era indispensable que se conozcan, ¿no? Tanto interiores como exteriores. Pensemos también que el periodismo también de información y también de propaganda, porque la revolución necesitaba eso en ese momento, ¿no? Y si yo te nombro alguno de los que escribían en el diario, como Moreno, Belgrano, Castelli, voces muy fuertes de la revolución, buscando esa manera independentista, que también en esa, cuando hablamos del 25 de mayo, no sé si se acuerdan, habíamos dado dos facciones, ¿no? Una que se quería separar rápido del rey de España y otra que no. Bueno, esta, la que le tocaba la parte de comunicación, era la que sí quería separarse, y era una manera de empezar a convocar, ¿no? Y yo, si me permitiste, digo, eso era periodismo militante, ¿no? Sí, bueno, pero viste que como a lo largo de la historia los gobiernos necesitan y van a haber como algunas relaciones tirantes, tensas, otras de cercanía. En este caso, como en un inicio, vamos a ponerlo como de cercanía, porque lo hace la misma primera junta, ¿no? Esto de empezar con tener un medio periodístico, como era un diario semanal, era en realidad. Después recién en 1938 puse como otro hito importante, ¿no? En el primer congreso de periodistas celebrados en Córdoba, ¿sí? Declara el 7 de junio como Día del Periodista, ¿sí? Ya reunidos como para empezar a darle forma a esto, recordando esto que yo te decía de 1810. Después, en 1944, la Asociación de Periodistas de Buenos Aires logran que se establezca un estatuto del periodista. Y también que entre en vigencia la ley 12.581 de jubilaciones para periodistas. Ya el periodismo empieza a tener otro camino, ¿no? Como ya de trabajadores, ¿no? Empezar a buscar que sea un oficio que en búsqueda de la verdad, de la libre expresión, ¿no? Algo que, bueno, no tanto como corporaciones como en la actualidad, sino más bien de bastantes diarios en el momento, ¿no? Y puse algo como importante como para que la notita, como para tenerla. En el 45 nace el diario Clarín, ¿no? Y yo buscando recontos, digo, ¿qué ha pasado con este diario? Nace con esta idea de el periodismo independiente. Bueno, hoy sonaría como hasta para reírse un poco, pero bueno, en ese momento sonaba a periodismo independiente. ¿Por qué lo menciono en este periodo en particular? Porque es durante el peronismo. Y la relación del peronismo con la prensa era demasiado tensa. O sea, los medios no oficialistas, la realidad es que eran perseguidos. Entonces, en algunos lugares también hay que pararse, ¿no? El peronismo es algo muy subjetivo como para estudiarlo, pero bueno, en este caso la prensa opositora la sufría y bastante, ¿no? Pero ¿cómo cambia esto, no? En el año 56, a partir de la Revolución Libertadora, se prohíbe la sola mención de todo lo que tenga relación al peronismo, y eso se lo implantan también a la prensa, no mencionar. Entonces la prensa tiene que empezar a buscar como, en vez del Perón, decir el dictador, o sea, le empiezan a cambiar las palabras para no mencionar peronismo, ni Perón, ni Evita. Bueno, también buscando esto de desprenderse con la independencia, ¿no? Es una época en la que empiezan a nacer ya periódicos clandestinos, como ya estaba tan difícil la cosa, ¿no? La época de la resistencia, bueno, empiezan los periódicos clandestinos. Ya por la década del 60 hay una sociedad un poco más politizada a nivel mundial, ya, ¿no? Tenemos varios casos ya como para mencionarlo, y acá en la Argentina no va a ser tampoco la excepción, ¿sí? Los lineamientos ya son de las noticias más politizadas y culturales, ¿sí? Es como generar debate, era la orden del día, a través de las noticias, ¿no? Después pasé ya al 76, ¿sí? Donde escribí algo que arrancó la Junta Militar. Será reprimido con reclusión de hasta 10 años al que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes
con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales. Ya con eso te dije todo. Qué terrible, ¿no? Me corrió un escalofrío cuando lo leías. Los verbos que usaban, digo, la forma de decirlo. Porque a veces también se escucha, ¿no?, qué hacían ciertos periodistas en esa época. Y algunos también, me imagino que les habrá corrido eso que te corrió a vos, ¿no? El miedo. El ataque hacia al comunicador, ¿no? Habrá sido bastante bravo como para poder estar como en sintonía de denunciar o ese tipo de cosas. A su vez que habrá habido gente que desde los medios de comunicación habrán apoyado la dictadura, aunque ahora en los almuerzos digan que no. Bueno, sin mencionar a nadie en particular, ¿no? Y de ahí ya saltar a los 90, porque si bien la década del 80, cuando apenas empieza la democracia, los medios de comunicación no se democratizan tan rápido, nos pasa como en la escuela, ¿no? La democracia no llegó tan de golpe, es un camino larguito. ¿Y por qué menciono esto de los 90? Porque arranca la privatización de los medios de comunicación. Y eso fue un golpe muy duro para el periodismo. ¿Por qué? Porque arrancan las corporaciones, los monopolios. Entonces ya el periodista, esa independencia que buscaba de sus transmisiones, ya va a tener una línea editorial bajada desde su corporación para algún interés en particular. Bueno, hoy ese interés particular del medio más importante, ¿no?, que es el monopolio de Clarín, instaló un presidente. Que cuando escuchábamos nosotros en las noticias que se iba a presentar Macri, hasta no sonaba como para reírnos, ¿no? ¿Quién lo va a votar? Es imposible. Bueno, pero ¿cómo se puede construir una noticia? Y yo también busqué, digo, desde una película que se las recomiendo, que se llama La Dictadura Perfecta, una película mexicana, que habla cómo se instala una noticia, ¿no? Y cómo se puede instalar un candidato a partir de la mentira o de esa, como decía acá nuestro compañero, la posverdad, ¿no? Y si se detienen solo en algunas partes del final, donde hay un secuestro, que la policía rescata a la niña secuestrada, pero que no fue tan impacto porque se entregó muy rápido el secuestrador. Entonces vuelven a realizar la toma esa del secuestrador, pero como más teatralizada, una puesta en escena. Si la relaciono con el hoy, el colectivo, Macri viajando en colectivo, ese tipo de cosas. O sea que, como un medio de comunicación, ¿sí?, puede transformar esa realidad. Los medios virtuales, el Facebook, no sé. Qué difícil hoy el oficio de periodista independiente, ¿no? Porque en realidad la independencia siempre hay un interés de por medio. Como ya lo vimos desde Moreno, Castelli, Belgrano, que tenían un interés, ¿sí? Y algunas palabritas para dejar tiradas como para que ustedes puedan también opinar. La libertad de expresión. ¿Qué será la libertad de expresión desde el punto de vista que se la mire, ¿no? Decir lo que uno quiere tampoco vale, porque en eso podemos caer en Robbie viajó en primera clase, entonces yo desde lo que vi en algún Facebook puedo opinar, y empezamos el opinólogo sin saber la realidad ni el fundamento. El derecho a la información que tenemos todos. ¿Pero a qué información? ¿A la que se transforma, a la verídica? Yo soy profe de historia. Depende qué autor vos leas, el mismo hecho se ve de distintas maneras. O sea, la historia hasta que escriben los que ganan, sería, ¿no? Bueno, las noticias la tiene generalmente. Si no pasa por tal diario, no es noticia, no es real, ¿sí? ¿Cómo podemos transformar desde una foto? Yo veía las marchas que hemos realizado nosotros. Si la veíamos desde un diario, una foto de horizontal, parecía que éramos 4. Y después un dron, éramos 400.000. O sea, pero para el afuera, para el que no está metido en el tema, se invisibiliza. Como la de los jubilados, como la que nos contaba nuestro compañero. Yo no vi 600 en ninguna foto, en ningún medio, en ningún lugar. Ahora me enteré que eran 600 porque nos contaron. Y otro, como para cerrar, el compromiso con la verdad, que creo que es el que tenemos que asumir todos, no solo el periodista. Y también lo que pude escuchar en todas las radios y en todos los medios de hoy, cómo se felicitaban todos feliz día al periodista. ¿Todos son periodistas? Es mi pregunta. Hay varias cosas que tomar en relación a lo que decías. Bueno, un poco con lo que habíamos empezado el programa era el tema de la posverdad y la serie de cuestiones que están vinculadas con
el sentido común y las cosas que va pensando la gente, conformando a esa suerte de enfrentamiento entre miradas, como decías hace un rato, en donde hay verdades repartidas en diferentes lugares y formas de interpretar esas realidades en diferentes lugares. El compromiso con la verdad, la militancia con la verdad, como decía Rodolfo Walsh, me parece que sigue siendo un desafío, sobre todo en estos tiempos, y nombrar a quienes no han sido nombrados en la historia, a quienes no tienen bronce, a que no tiene nombre de calle, es una tarea que me parece que tenemos que tomar como militancia desde este programa y desde aquellos que tenemos cierto compromiso con las cuestiones que hacemos. Sí, a mí me parecen varias cosas. Primero, desconfiar sanamente desde dónde viene la noticia y desde lo que percibimos por los sentidos, ¿no? También desconfiar. Ahí me parezco un poco a Descartes, pero me parece que también viene bien. Por el otro lado, me parece que lo más honesto que puede hacer un periodista, un comunicador, alguien que eventualmente está frente a un medio de difusión, es decir desde qué lugar ideológico se habla, ¿no? Me parece que sincerar esto también hace que el que escucha pueda tener una atención crítica y, en todo caso, buscar otras fuentes. Pero me parece que eso es lo que se está ocultando últimamente. Ciertos periodistas no dicen desde qué lugar ideológico, desde qué interés están pronunciándose, ¿no? Algunos son evidentes, digo, si lo escucho a Eduardo Feynman, creo que sé de qué perspectiva ideológica lo hace. Sí, no sé si todos hacemos lo mismo, tenemos la misma práctica y tratamos de leer entre líneas. Me parece que algunos son muy obvios y como vos bien decís, pero que sería, me parece, saludable, no le haría bien al periodismo, me parece, ¿no? Y después lo último es bien interesante, digo, porque es periodista todo aquel que tiene un micrófono enfrente, aquel que se atreve a teclear en una máquina de escribir. Pensé en esa imagen del periodista frente a una Remington y escribiendo cosas, o me parece que faltan algunas materias en relación al tema de transformarse en periodistas y transformarse en este compromiso con la verdad que tiene que tener aquel que comunica. Multiplicar es la tarea, una voz para tender puentes con toda la clase trabajadora. En tu barrio, tu ciudad y en el mundo pasan cosas. Nosotros te las contamos. Búscanos en Facebook, FM La Uni, y en Twitter, @FM La Uni. Escuchá Radio Universidad, fmlauni.com.ar. Escuchala en 91.7. Domingos de 20 a 22.